Bienvenidos a nuestra sección para entender. Nuevas revelaciones sobre los presuntos vínculos del ministro de Trabajo, Iber Maraví, con el terrorismo han ocasionado una nueva crisis política en el gobierno. Ayer, el primer ministro Guido Bellido afirmó que le había pedido su renuncia al ministro Maraví. Sin embargo, horas más tarde, Maraví comentó que efectivamente había recibido este pedido, pero que no lo había aceptado y que no iba a renunciar, que simplemente dejaba su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo. Para entender cuáles son los mecanismos constitucionales para que un ministro abandone su cartera, hoy está con nosotros el constitucionalista Omar Cairo. Hola Omar, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Primero nos gustaría entender qué efecto tiene que un presidente del Consejo de Ministros le pida a un ministro su renuncia. Jurídicamente ninguno. El ministro o los ministros pueden perder el cargo de dos maneras, voluntaria o involuntariamente. Voluntariamente cuando renuncian y le presentan la renuncia al funcionario que les nombró, que es el presidente de la República. Es verdad que el presidente de la República los nombra a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, pero es el presidente de la República quien les nombra y por lo tanto a él le deben presentar la renuncia. Entonces, que el presidente del Consejo de Ministros le pida la renuncia a un ministro, algo que puede tener mucha incidencia política, significación política, pero jurídicamente no afecta en nada el estatus del ministro al que se le pide la renuncia. Si un ministro, por ejemplo, decide renunciar, ¿el presidente está obligado a aceptar esa renuncia o puede pedirle una reconsideración? No, el presidente puede pedirle que reconsidere su renuncia, pero finalmente a nadie se le puede obligar a ejercer una función pública contra su voluntad. A la larga tendrá que aceptar la renuncia. O El sea, presidente de la República. claro, o sea, la última palabra es siempre del presidente de la República. Sí, y estamos hablando en este momento de la pérdida del cargo voluntaria. Contra su voluntad, un ministro pierde el cargo cuando es removido, es decir, cuando es destituido. Y quien lo destituye, según el artículo 122 de la Constitución, es el presidente de la República. Es verdad que con acuerdo del Consejo de Ministros, pero quien toma la decisión es el presidente de la República. La destitución es un acto presidencial que requiere la conformidad del Consejo de Ministros, pero el presidente del Consejo de Ministros no puede individualmente, sin la participación del presidente, destituir a un ministro. Ahora, se comenta que el señor Bellido hizo público este pedido de renuncia que le hizo al señor Maraví, porque tanto él como el señor Vladimir Cerrón quieren que salga del gobierno porque lo consideran un hombre de Pedro Castillo. Otro hecho que evidenciaría las pugnas al interior del gobierno de Perú Libre. Es probable. Lo que ocurre en el plano jurídico es que eso no tiene ningún efecto. Que le haya pedido la renuncia el presidente del Consejo de Ministros a un ministro es algo que tendrá esa significación política que describes u otra, pero jurídicamente el ministro sigue siendo ministro y su cargo no está en cuestión. Ahora, el ministro de Trabajo ha manifestado que él lo que ha hecho es poner a disposición su cargo. Bueno, ese acto no existe jurídicamente, porque el cargo de los ministros está siempre a disposición del presidente, porque según el artículo 122 de la Constitución, el presidente puede remover en cualquier momento a cualquier ministro. O sea, el cargo ministerial de todos los ministros está en este momento a disposición del presidente. Por otro lado, diferentes actores políticos están pidiendo la renuncia del premier Guido Bellido por una frase que, según la congresista Patricia Chirinos, le dijo en el Congreso. Según ella, él le había dicho textualmente, solo falta que te violen. Una frase inaceptable y que se tiene que investigar. Pero eso nos invita a preguntarnos, ¿existen causales para que un ministro deje su cargo o es exclusivamente una decisión política del presidente? No, la decisión de renunciar por parte de un ministro y la decisión del presidente de la República de removerlo es un acto netamente político. Si el presidente, si se comprueba este hecho, el presidente puede considerar, al margen de las consecuencias jurídicas que esto pueda tener, puede considerar inconveniente que permanezca y removerlo y separarlo del cargo. Si el presidente considera que la sospecha
de que esto haya pasado complica al gobierno, también puede removerlo del cargo. No necesita una causa, un hecho tipificado para remover del cargo al ministro. Es un cargo de confianza. Es decir, si el presidente cree que debe continuar, continúa. Y también puede pasar que considere que debe continuar, a pesar de lo que se ha denunciado y a pesar, inclusive si se comprobara, él podría considerar que debe continuar. La cuestión es que tendría que soportar las consecuencias políticas de esa permanencia. Por eso es que el presidente de la República tiene ese margen de decidir si le parece conveniente o no continuar con una determinada persona en el cargo de primer ministro. Si un ministro no renuncia ni el presidente decide cambiarlo, la otra manera que existe para que abandone su cartera es el control político que ejerce el Congreso. ¿No es así? Exactamente. Y eso se realiza mediante la censura. Porque la otra forma es mediante la cuestión de confianza, pero eso es por iniciativa ministerial. Por iniciativa parlamentaria es la censura. Tendría que haber una moción de censura presentada por lo menos 25% del número legal de congresistas y aprobada por más de la mitad del número legal de congresistas. Pero antes de que haya una censura, tiene que haber cuatro actos alternativos. Una interpelación, una invitación al ministro para que informe, una invitación al ministro para que informe y la renuencia de acudir, o sea, que no haya acudido. La segunda es que haya acudido a informar siendo invitado. La tercera es que se le haya invitado y no haya ido. Y la cuarta, que si el ministro es a la vez parlamentario, haya acudido al Parlamento a debatir, porque los ministros que son parlamentarios pueden ir al Parlamento a debatir, y luego de su participación, ese es el cuarto supuesto. Ocurrido cualquiera de estos cuatro supuestos, se puede presentar una moción de censura. Pero si no ocurre ninguno de estos, no. Digamos, recapitulando, para resumir, existen tres maneras únicamente para que un ministro pueda dejar el cargo. Primero, que el primer ministro no puede decidir esto. Y las únicas maneras son que el ministro voluntariamente decida renunciar, que el presidente decida sacarlo o que el Congreso lo saque a través de una censura. Exactamente. Ahora, ¿cómo ves el escenario político considerando estas discrepancias que vemos en el Ejecutivo con respecto a la permanencia o no de los ministros? Bueno, muy incierto porque parece que no hay mucha claridad de lo que significa una renuncia, una puesta a disposición del cargo. Ayer habían mensajes que daban por hecho que el ministro había renunciado, cuando después se esclareció que le había pedido la renuncia el primer ministro y después que él no había renunciado, sino que había puesto el cargo a su disposición, actos que pueden tener mucha significación política, pero ninguna relevancia jurídica. O sea, no determinan que el cargo que el ministro de Trabajo, que la persona del ministro de Trabajo haya perdido su cargo. Sin embargo, se daba por hecho por quienes deseaban que eso ocurriera y por quienes no lo deseaban. Entonces, ese desconocimiento de cómo funciona el mecanismo de nombramiento y remoción de los ministros, creo que genera confusión. Muchas gracias por la entrevista, Omar. Muy amable. Gracias, David.